Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema complejo y, la verdad, bastante preocupante: la crisis migratoria en las Islas Canarias. Tenemos acceso a un informe interno de la Guardia Civil, y este informe nos da una perspectiva bastante cruda de cómo está la situación. Sí, la verdad es que ese informe no deja lugar a dudas. Canarias se ha convertido en la principal puerta de entrada para la inmigración ilegal en Europa. Y lo peor es que la cosa se está agravando. Y a un ritmo bastante alarmante. Hablando de cifras alarmantes, el informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la agencia española que se encarga del control migratorio, indica que han llegado más de 150.000 inmigrantes ilegales al archipiélago. Y eso desde 2020. Es una barbaridad. Lo que más me impacta a mí es la aceleración. En 2023 se superó el récord de llegadas con casi 40.000 personas, una cifra que incluso superó la crisis de los cayucos del 2006. Pero en 2024 la cosa se puso todavía peor. Más de 46.000 personas llegaron en casi 700 cayucos. Eso supone un aumento del 17,4% con respecto al año anterior. Espera, un aumento del 17,4% en un solo año. Eso significa que la situación está desbordada, ¿no? Y encima, según lo que llamamos de 2025, parece que la tendencia sigue al alza. Exactamente. El informe de la Guardia Civil es contundente. La presión migratoria se va a mantener en niveles altísimos, yo diré que altísimos en los próximos meses. Uf, qué panorama tan desalentador. ¿Y qué dice el informe sobre las causas de este incremento tan drástico? El informe señala varios factores. Uno de los más determinantes, y quizás el más preocupante, son las políticas de fronteras cerradas que están implementando otros países europeos. Claro, si cierran las puertas en Italia o Grecia, es lógico que los migrantes busquen otras rutas, pero eso no los empuja a rutas más peligrosas. Esa es precisamente la paradoja. Al cerrar las fronteras en otros lugares, se está canalizando el flujo migratorio hacia rutas más largas y peligrosas, como la que lleva a Canarias. Y esto tiene consecuencias terribles. Muchos migrantes pierden la vida en el intento. Es realmente trágico. Y a esto se suma el hecho de que hay muchísimas personas en Mauritania, sobre todo en Nuadhibu, esperando su oportunidad para embarcarse hacia Canarias. Así es. El informe lo describe como una bolsa de candidatos a migrar. Y advierte, la cantidad de personas que están dispuestas a arriesgarse para llegar a las Islas Canarias no va a disminuir. De hecho, se estima que hay miles de personas en Mauritania esperando su turno para intentar la travesía. Es desgarrador pensar en la desesperación que debe empujar a estas personas a jugarse la vida de esta manera. Y encima, para colmo, el informe menciona otro factor que podría complicar todavía más la situación: la presencia de numerosos cayucos senegaleses en aguas mauritanas. Sí, este es un tema que preocupa mucho a las autoridades. Muchos de estos cayucos no tienen licencia para pescar, y Mauritania sospecha que algunos podrían estar involucrados en redes de tráfico de personas. Es decir, que podrían estar usando esos cayucos para transportar inmigrantes de manera ilegal hacia Canarias. Esa es la hipótesis que barajan las autoridades. El informe sugiere que este aumento de cayucos senegaleses en aguas mauritanas podría tener consecuencias negativas, tanto para la inmigración irregular como para las organizaciones criminales que se lucran con la desesperación de estas personas. Entonces tenemos un cóctel explosivo: el cierre de fronteras en otros países europeos, la acumulación de migrantes en Mauritania y la posible participación de cayucos senegaleses en el tráfico de personas. Exacto. Y todo esto sin olvidar la situación geográfica de Canarias, su proximidad a la costa africana, y las dificultades que esto plantea a la hora de controlar el flujo migratorio. Definitivamente, no hay soluciones fáciles. ¿Y en qué se traduce todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias reales de esta crisis migratoria para las Islas Canarias? Bueno, eso es algo que vamos a analizar en detalle en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Te adelanto que el impacto es enorme y afecta a muchos ámbitos: al sistema de acogida, a la economía, a la seguridad, a la sociedad en general. Estoy deseando escucharlo. Volvemos enseguida con la segunda parte de nuestro Deep Dive sobre la crisis migratoria en Canarias. No te la pierdas. De acuerdo, hemos hablado de las causas de esta crisis, pero ahora me gustaría centrarme en las consecuencias. ¿Cómo está afectando esta situación a las Islas Canarias? Bueno, el impacto es multifacético y bastante profundo, la verdad. Empecemos por el sistema de acogida. La llegada masiva de inmigrantes ha puesto una presión enorme en la infraestructura de las islas. Simplemente no están equipadas para manejar un flujo tan grande de personas. Imagino que esto ha generado situaciones bastante complicadas. Exacto. El informe describe situaciones de hacinamiento en los centros de acogida con condiciones precarias. Muchos se ven obligados a vivir en campamentos improvisados, sin acceso a servicios básicos. Cosas tan básicas como agua potable o atención médica adecuada. Es terrible pensar en las condiciones que estas personas, que ya han pasado por un viaje tan peligroso, tienen que enfrentar al llegar. ¿Y qué hay del impacto económico? Bueno, aquí hay opiniones divididas. Algunos argumentan que la llegada de migrantes puede suponer una inyección de mano de obra, especialmente en sectores como la agricultura.
o la construcción, donde a veces hay escasez de trabajadores. Tiene sentido, pero supongo que también hay quien lo ve como una competencia por los recursos y el empleo. Exactamente. El informe señala que la falta de integración laboral de los migrantes y la competencia por recursos limitados pueden generar tensiones sociales y económicas. Además, la situación puede sobrecargar los servicios públicos, como la sanidad o la educación. Claro, es un arma de doble filo. Y no podemos olvidar la cuestión de la seguridad. ¿Cómo ha afectado esta crisis a la percepción de seguridad en las islas? Es un tema delicado. La llegada masiva de migrantes ha generado en algunos sectores de la población preocupación. Preocupación por un posible aumento de la delincuencia. Claro, es comprensible que la gente tenga miedo a lo desconocido. Pero supongo que es importante no caer en la estigmatización y recordar que la mayoría de los migrantes solo busca una vida mejor. Totalmente. El informe insiste en la necesidad de basar las políticas en datos reales y evitar la propagación de discursos xenófobos o discriminatorios. Es importante recordar que la gran mayoría de los migrantes son personas que huyen de la pobreza, la violencia o la persecución, y que solo buscan un futuro mejor para ellos y sus familias. A nivel social, ¿cómo ha afectado esta crisis a la sociedad canaria? ¿Cómo ha reaccionado la población local a la llegada de tantos migrantes? Bueno, es innegable que la llegada de personas de diferentes culturas y orígenes ha enriquecido la diversidad cultural de las islas. Canarias siempre ha sido un punto de encuentro entre diferentes culturas, y esta nueva ola migratoria aporta nuevas perspectivas y experiencias. Eso es un punto positivo, que a menudo se olvida en medio del debate sobre la inmigración. Sí. Pero también hay que reconocer que la integración social de los migrantes no siempre es fácil. Las diferencias culturales, lingüísticas, religiosas pueden generar desafíos a la hora de construir una sociedad cohesionada. Claro, la integración es un proceso complejo, que requiere tiempo, esfuerzo y voluntad por ambas partes. ¿Qué se está haciendo para facilitar este proceso? Bueno, el informe destaca la importancia de implementar políticas públicas. Políticas que faciliten el acceso a la educación, el empleo, la vivienda. Para los migrantes. También subraya la necesidad de programas de sensibilización y fomento del diálogo intercultural. Es decir, se necesita un enfoque integral que aborde tanto las necesidades materiales como las barreras culturales, que pueden dificultar su integración. Exactamente. Y este es un proceso que requiere un compromiso a largo plazo por parte de todos: gobiernos, instituciones, sociedad civil y los propios migrantes. De acuerdo, hemos analizado las causas y las consecuencias de esta crisis migratoria. Y el panorama es, sin duda, complejo y desafiante. ¿Qué opciones se plantean para gestionar esta situación de una manera sostenible y humana? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y no tiene una respuesta fácil. En la próxima parte de nuestro Deep Dive vamos a explorar las diferentes propuestas y debates sobre cómo gestionar la crisis migratoria en Canarias. Analizaremos las posturas de los distintos actores involucrados, desde los gobiernos y las organizaciones internacionales, hasta la sociedad civil y los propios migrantes. Me parece fundamental comprender las diferentes perspectivas para poder avanzar hacia soluciones más justas y efectivas. Estoy deseando escuchar lo que tienes que contarnos. En la última parte de este Deep Dive hemos analizado las causas y las consecuencias de esta crisis, pero ¿qué se está haciendo para abordarla? ¿Qué soluciones o propuestas hay sobre la mesa? Como te puedes imaginar, no hay una solución mágica. El informe refleja varias propuestas que representan las diferentes perspectivas de los actores involucrados. Algunos gobiernos europeos, especialmente Italia y Grecia, insisten en reforzar el control de las fronteras externas de la Unión Europea. Es decir, intentar frenar la llegada de migrantes antes de que alcancen territorio europeo. ¿Y cómo se propone hacer eso? Bueno, una de las ideas que se está discutiendo es externalizar la gestión de la migración a países terceros, como Marruecos o Senegal. Eso suena a que se traslada el problema a otro lugar, pero no se resuelve. No. Claro que sí. Organizaciones humanitarias y defensores de los derechos humanos critican esta aproximación. Argumentan que externalizar la gestión migratoria a países con historiales dudosos en materia de derechos humanos es cuanto menos problemático. Y tienes razón. No podemos simplemente mirar hacia otro lado. Mientras se vulneran los derechos de las personas, ¿hay alguna alternativa a este enfoque de fronteras cerradas? Sí, por supuesto. Hay voces que abogan por un enfoque más humanitario y centrado en la cooperación internacional. Proponen aumentar la ayuda al desarrollo en los países de origen para abordar las causas estructurales que impulsan a las personas a abandonar sus hogares. Es decir, atacar el problema de raíz en lugar de limitarse a contener sus síntomas. Exactamente. También se plantea la necesidad de crear vías legales y seguras, vías para la migración,
para que las personas no tengan que arriesgar sus vidas en manos de mafias y traficantes. ¿Y eso cómo se haría? Se habla de flexibilizar los requisitos para obtener visados de trabajo o de estudio, o establecer programas de reasentamiento para refugiados. Suena lógico, pero supongo que este tipo de medidas también generan resistencia. Por supuesto, hay preocupaciones sobre la capacidad de los países europeos para absorber un mayor flujo migratorio, y también existe el temor a que la apertura de vías legales pueda generar un efecto llamada. Es un debate complejo, sin duda. ¿Y qué papel juega la sociedad civil en todo esto? La sociedad civil juega un papel fundamental. Organizaciones no gubernamentales y voluntarios están en la primera línea de atención a los migrantes, brindándoles asistencia humanitaria, apoyo legal y acompañamiento en el proceso de integración. Es admirable el trabajo que realizan estas organizaciones, a menudo con recursos muy limitados. Y hablando de recursos, ¿qué se está haciendo para financiar la gestión de esta crisis? Las autoridades canarias reclaman más apoyo financiero del gobierno central y de la Unión Europea para hacer frente a los costes de la acogida y la atención a los migrantes. Argumentan que Canarias está soportando una carga desproporcionada en comparación con otras regiones. Y hay respuesta a esa demanda. La situación es tensa. Hay un sentimiento de frustración y abandono por parte de las autoridades canarias, que se sienten desbordadas. Y mientras tanto, la llegada de migrantes continúa. Es una situación realmente compleja, con muchos frentes abiertos. Hemos analizado las causas, las consecuencias, las propuestas, los debates. ¿Qué nos queda por decir sobre la crisis migratoria en Canarias? Creo que lo más importante es recordar que detrás de las estadísticas y los análisis hay personas reales, con historias, sueños y derechos. Es fundamental abordar esta crisis desde una perspectiva humana, buscando soluciones que garanticen la dignidad y el bienestar de todos. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese Deep Dive nos ha ayudado a comprender mejor la complejidad de esta crisis. Es un tema que nos interpela a todos y que requiere nuestra atención y nuestro compromiso. Sí, sin duda. La crisis migratoria en Canarias y en el mundo en general es un desafío que nos obliga a reflexionar sobre nuestras responsabilidades y a buscar soluciones más justas y solidarias. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive sobre la crisis migratoria en Canarias. Esperamos haber contribuido a arrojar luz sobre este complejo y apremiante tema. Te invitamos a que continúes formándote tu propia opinión y sobre todo a que no te quedes indiferente. Hasta la próxima.